Bueno, ya estoy ingresando, ¿eh? Ya estoy. Bueno, disculpen, ¿eh? A todos, pero bueno, como les comentaba, yo trabajo en una oficina de la municipalidad que está al Rivadavia, al 10.200, así que bastante lejos, y ahí no me, por ejemplo, el cuatrimestre pasado me conectaba desde la oficina porque uno, justo estaba mis compañeras de licencia, entonces estaba sola y podía conectarme. Pero ahora, como estamos en pleno trabajo, no me puedo conectar desde el lugar de trabajo, entonces tengo que irme hasta mi casa y bueno, es un tiempo que me lleva y estás por salir y suena el teléfono y todo, así que se complica a veces y así que disculpen la demora. Así que bueno, no nos atrasamos más y continuamos, teníamos que continuar con el contrato de compraventa. No recuerdo, a ver, ya vamos a compartir pantalla, hasta donde habíamos terminado, creo que los efectos los alcanzamos a ver, eh, o no recuerdo, ahora vamos a continuar. A ver, esto lo vimos, ¿no? Vimos lo de precio, esto lo vimos, precio en la compraventa de inmuebles lo vamos a ver ahora, efectos lo vimos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces continuamos ahora. Específicamente vamos a ver, corro esto, aquí. Bien. Ahora lo que vamos a ver es específicamente compraventa de inmuebles, vamos a ver compraventa de cosas muebles y vamos a ver diferentes modalidades que puede tener un contrato de compraventa, ¿sí? Más allá de esta estructura base que yo les venía hablando en la clase pasada, a veces en los contratos de compraventa suelen las partes pactarse determinadas cláusulas o determinados acuerdos y el código, algunos son tan comunes que se pacten que el código lo que hizo fue darles una regulación legal. Así que, bueno, vamos primero con compraventa de inmuebles, compraventa de cosas muebles, vamos con compraventa de inmuebles, esto un poquito que ustedes ya lo manejan porque lo hemos visto en forma, en prueba, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que hace el código ahora? Es regular específicamente el boleto de, expresamente, el boleto de compraventa, que antes no lo teníamos en el código anterior, ¿sí? El boleto de compraventa, ustedes saben que es un instrumento privado, ¿sí? Saben que la forma, el contrato de compraventa, ya lo vimos, es la escritura pública, ¿sí? Pero eso es una forma solemne relativa, es decir, no hace a la existencia del contrato, ¿sí? Porque no es como la donación de inmuebles que hace a su existencia. En la compraventa de inmuebles, la escritura pública hace a su formalidad, pero no a la existencia del contrato en sí. Sí va a ser necesario para la transmisión del dominio, ¿sí? Para el de la transmisión del derecho real de propiedad, se requiere escritura pública, tradición de la cosa e inscripción registral. Es decir, la escritura pública, la entrega de la llave y esa escritura pública inscribirla en el registro de la propiedad para que se produzca la transmisión del dominio, ¿sí? El derecho real. Con el boleto de compraventa, que es un instrumento privado, lo que nacen son las obligaciones personales,
¿sí? Estamos dentro de la órbita de los derechos personales, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vemos ahora en esta materia? La cantidad de derechos personales que hay. Y ustedes van a ver cuando cursen derechos reales, los limitados derechos reales. Es como que tenemos todo un mundo de derechos personales que cada vez como que va creciendo, cada vez es mayor. En cambio, los derechos reales es un compartimento más cerrado, son esos específicamente, las partes no pueden ir creando derechos reales como sí pueden ir creando derechos personales. Entonces, todas las normas sobre derechos reales son mucho más rígidas. Por eso, para transmitir el derecho real, necesariamente requiero de esa forma. Pero para hacer nacer las obligaciones, me alcanza el boleto de compraventa, que es un instrumento privado, ¿sí? Es el contrato, ¿sí? Y acá tenemos las diferentes posturas, ¿sí? Porque algunos antes decían que no era un contrato todavía, que era una promesa de contrato, ¿sí? Mosset, Turraspe es uno de los que sostenía esta postura, que se consideraba una promesa de contrato, un antecontrato, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ustedes leen Mosset, van a ver que él, dentro de todo el fundamento que da de la naturaleza jurídica, de por qué él considera que sería una promesa de contrato, en las ediciones más nuevas, ¿no? En el último párrafo, al finalizarlo, el tema de naturaleza, le ha agregado un último párrafo que dice que pese a lo que él sostiene, por razones prácticas, lo considera contrato y se pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones. ¿Esto qué es? No por razones prácticas, sino porque toda la jurisprudencia le estaba dando validez a ese boleto de compraventa y los jueces le hacían lugar a las demandas de cumplimiento de contratos por presentando un boleto de compraventa porque consideran que nacen las obligaciones. Estamos dentro de la órbita de derechos personales y nace la obligación de entregar la cosa y nace la obligación de pagar el precio. Y si la cosa no se entrega, el juez va a poder ordenar la escrituración. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir diciendo que ese boleto de compraventa era un antecontrato, cuando me sirve para exigir el cumplimiento? Si me sirve para exigir el cumplimiento, estamos diciendo que es un contrato, ¿sí? Entonces, esto de acuerdo a la bibliografía que ustedes estudien, van a ver que hay autores que dicen que es una promesa de contrato y hay otros que no, que ya o podría, según desde la teoría, considerarse una promesa de contrato, pero se considera ya un contrato definitivo. ¿Por qué? Porque nacen las obligaciones, las partes pueden reclamar el cumplimiento de ese contrato, lo puedo presentar en juicio. Y esto tiene relación con el 384, que es el principio de conversión del negocio jurídico, que ustedes ya lo vieron cuando hablamos de ineficacias, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ineficacias para la primera parte? Yo ahora no lo estoy viendo. Sí, profe. Bien. Cuando hablamos de ineficacia, hablamos de la convalidación, se habló de la conversión. Bueno, la conversión del negocio jurídico, en este caso, el acto se dice que no va a cumplir sus efectos propios, pero nacen otros efectos si se cumplen los requisitos esenciales. Es decir, el contrato no va a perder validez. ¿Por qué? Porque los requisitos esenciales están. Entonces, la idea es evitar la nulidad y que ese contrato que tiene algún defecto de forma, igualmente por el principio de conservación, que hablamos cuando hablamos de interpretación, pueda subsistir y pueda cumplir efectos. Entonces, ese boleto de compraventa, por ese principio de conversión del negocio jurídico, nos está dando el fundamento para decir que ese boleto ya es un contrato definitivo y no, como se decía antes, una promesa de contrato. ¿Y qué efectos va a tener ese boleto?
permite exigir al vendedor la transferencia del dominio. ¿Cómo me va a exigir? Me va a permitir. Y diciéndole al vendedor, mire, venga a la escribanía que vamos a hacer la escritura pública, ¿sí? No es que con el solo boleto yo le puedo exigir que me transmita el dominio. Yo le puedo exigir la entrega de la cosa, ¿sí? La tradición del inmueble, pero la transferencia del dominio se la tengo que exigir diciéndole, mire, ven, vamos a la escribanía a hacer la escritura. No quiere venir, lo voy a intimar. Voy a mandar una carta documento intimándolo que se presente para realizar la escritura, y si no, le inicio el juicio de escrituración y lo escritura el juez. Otro de los efectos es convierte la posesión en legítima. No se compliquen con esto. Yo se los pongo acá porque tengo que hablar de los efectos. Pero posesión es un tema de derechos reales, de muchas clases de derechos reales, no es algo que se puede explicar así rápidamente. La posesión puede ser legítima o ilegítima. La posesión ilegítima no es la usurpación, ¿sí? Eso es usurpación, ahí no hay posesión. La posesión ilegítima es otra cosa, que no importa, no la vamos a explicar ahora porque, como les digo, son muchas clases de derechos reales. Son todas las primeras unidades de derechos reales, esa es posesión. Así que no se compliquen. Pero una posesión que era ilegítima, al obtener boleto de compraventa, se convierte en posesión legítima, ¿sí? Eso me habilita a muchas cosas, pero no importa. No se los vamos a preguntar ahora esto de posesión legítima o ilegítima. Permite oponerlo al concurso del vendedor si se pagó el 25% del precio el 25% del precio, pedir la escritura y constituir hipoteca en primer grado por el saldo. Es decir, si el vendedor se concursa, es decir, cae en concurso, si se pagó el 25% del precio, yo puedo pedir que me lo escrituren, porque el concurso es un procedimiento especial, universal, que rigen determinados principios que se llama fuero de atracción, que todas las acciones que tenía esa persona que está concursada, son atraídas ante el juez del concurso o la quiebra. Es decir, todas las acciones. Con lo cual, si yo tenía un juicio de cumplimiento, ¿sí?, contra ese vendedor ante un juez, ese juez no va a intervenir más y va a ir al juez del concurso o la quiebra. Entonces, de ahí yo voy a tener que coexistir con otros acreedores, ¿sí? Entonces, lo que me da el boleto de compraventa es un privilegio. ¿Por qué? Porque yo voy a poder constituirme como acreedor hipotecario, ¿sí? Entonces, para que me escrituren el bien y me lo entregue, ¿sí? Yo voy a tener como acreedor hipotecario, ¿sí? Entonces, eso respecto de si cae en concurso el vendedor. ¿Puede cederse el boleto de compraventa? Sí, porque es un derecho creditorio. Cuando ustedes vieron cesión de derechos, ¿sí?, hablaron de cesión de derechos, de cesión de créditos, es un derecho creditorio, porque son derechos personales que se tienen. Entonces, a veces uno escucha que la gente dice, me vendió tal terreno, qué sé yo, no, escritura no tengo, me hicimos boleto de compraventa. Pero bueno, pero esta persona era el titular, tenía escritura, no, él me dio otro boleto que él le había comprado a fulanito de tal. Es decir, la gente habla de compra, pero en realidad no es una compra, lo que se está haciendo es una cesión de derechos. ¿Puede transmitirse por boleto de compraventa? Sí, porque lo que se está haciendo es esa cesión, una cesión de derechos onerosa, ¿sí? Entonces, lo que uno escucha de la gente que dice, me vendió por boleto, tenía boleto, me fue vendiendo, lo que hay es una cesión. Lo que es importante acá es notificar al vendedor, porque recuerden que en cesión hablábamos de la notificación al deudor cedido, entonces el cedido, ¿sí? Acá el cedido es el vendedor. Entonces, lo que no me tengo que olvidar, no puedo omitir, es de notificar al vendedor.
Lo que está discutido es el respecto de cuando hay un adquirente por boleto de compra-venta y un acreedor hipotecario, ¿sí? Antes se decía que prevalecía el acreedor hipotecario porque era un derecho real. Hoy la doctrina dice que si hay posesión, ¿sí? Si hay corpus y animus de poseer, es decir, yo estoy ya con el animus de poseer, me considero poseedor, prevalece el adquirente por boleto, ¿sí? Esta es una postura que tiene la doctrina moderna. ¿Estamos bien? 1170, bueno, esto más o menos tiene que ver con lo que más o menos estuve diciendo, lo que dice el 1170, el comprador de buena fe tiene prioridad sobre el tercero que trabó cautelares sobre el inmueble. En este caso no hay hipoteca, pero sí alguien, alguna otro acreedor, trabó una medida cautelar. Entonces, ¿quién tiene para ejecutar ese bien? Tiene prioridad el que trabó la medida cautelar, ese embargo sobre ese inmueble para poder ejecutarlo, o el adquirente por boleto a decir, un momentito, que a mí ya me lo vendieron, ¿sí? Acá tengo el boleto de compra-venta. Entonces, nos da diferentes supuestos en 1170. Si el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto enlabonamiento con los adquirentes sucesivos. Es decir, a quien yo le compré tenía escritura, ¿sí? Y esa escritura estaba inscripta, ¿sí? En ese caso va a tener prioridad el adquirente por boleto. O no tenía escritura, tenía otro boleto que a su vez lo había adquirido, se lo había cedido, mejor dicho, alguien con también boleto de compraventa. Entonces existe un perfecto eslabonamiento con los adquirentes, ¿sí? Es decir, tiene que haber una secuencia de fechas, ¿sí? No me puedo saltar. Digo, se lo adquirí a alguien que tenía boleto de compraventa y ese tiene un boleto de compraventa, pero de alguien que no tenía boleto tiene de otro. No, tiene que existir un eslabonamiento de sucesivo de adquirentes por boleto. En ese caso, ese adquirente por boleto, el último, va a oponerse a la traba de las cautelares. Cuando el comprador hubiese pagado como mínimo el 25% del precio, ¿sí? Cuando el boleto, esto es una obviedad, ¿no? Que el boleto tenga fecha cierta porque es un instrumento privado y si los instrumentos privados para ser válidos tienen que tener fecha firme y fecha cierta. Cuando la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria, es decir, ese quien adquirió, quien había adquirido antes, ya sea que tuviese escritura, por eso sería posesión registral, o posesión, o tuviese boleto y tuviese la posesión del bien, aunque no tuviese la escritura, ahí estamos hablando de publicidad. Esa publicidad posesoria tiene que ver con que sea conocida públicamente, es decir, la persona estaba haciendo uso, digamos, de ese bien, no como un derecho de uso y goce, como si fuese una locación, porque la locación es tenencia, no es posesión, porque uno reconoce el derecho de propiedad en otro. La posesión, uno considera que tiene un derecho de propiedad sobre ese bien, si bien no lo tiene registrado, ¿sí? Pero eso es más o menos explicado sintéticamente lo que es la posesión. Entonces, yo sé que compré por boleto, yo estoy haciendo uso, estoy usando ese bien, ¿sí? Entonces ahí tengo publicidad posesoria. Entonces, esa adquisición tiene que tener ese adquirente por boleto para oponerse a los que quieren trabar una cautelar, tener publicidad, ya sea registral o posesoria. Y, o por 1171, esto es lo que les dije recién, la oponibilidad que expliqué hace un rato del adquirente por boleto en el caso de concurso o quiebra. Bien. Estamos ahí con lo que de compra de adquirente por boleto. ¿Sí? ¿Se entendió?
Profe, ¿Sí? yo no entendí la segunda parte del inciso A. De este del 1170. Sí, Bien. Vos podés adquirir un bien de otra persona. ¿Quién me preguntó? Francesca. Francesca, vos sos compradora, me comprás un inmueble. Yo puedo ser que tenga la escritura de ese inmueble, ¿sí? Entonces, ahí estaría todo bárbaro, todo lindo, todo hermoso, no tenemos ningún problema, yo te transfiero. Pero puede ser que yo no tenía la escritura donde figuro que soy titular de ese bien, sino que tengo un boleto de compraventa que se lo compré a Franco, ¿sí? Y Franco tiene un boleto de compraventa que se lo compró a Valentina. Entonces, para poder oponernos a esa traba de la cautelar, si a ese embargo que me han trabado un tercero, yo tengo que justificar o que tengo la escritura, que el bien lo adquirí de alguien con titularidad registral, o que hay un perfecto eslabonamiento, es decir, el boleto de compraventa de Valentina que se lo vendió a Franco, Franco se lo vendió, me lo vendió a mí y yo te lo vendí a vos. ¿Se entiende ahora? Ese es el eslabonamiento. sí, sí, ahora sí. Bien. Igualmente, profe, perdón, uno de ellos sí o sí tiene que ser el titular registral, o sea, va hacia atrás, hacia el titular, Claro, ¿no? en algún momento vamos a llegar al titular registral original, pero uno dice, no puede ser, bueno, no se crea, no es tan raro, porque a veces uno habla con los escribanos, que son así mucho más grados, hablo con absoluta libertad porque mi mejor amigo es escribano, así que este, sé cómo son. Eh, entonces, uno dice, no, pero no puede ser, pero ¿cómo no van a hacer la escritura? Pero la gente así, como la gente hace cada cosa sin saber, ¿sí? Así como pasa años, décadas, siglos a veces sin iniciar procesos sucesorios, cuando fallece una persona y pasan generaciones, y uno dice, ¿cómo no inició el proceso sucesorio si tiene bienes inmuebles? Y no, a lo mismo cuando la gente va comprando cosas y adquiere por boleto, ¿cómo a nadie se le ocurrió querer escriturar? Tiene que ver, obviamente, a veces por cuestiones de costo. Vivimos en un país donde hay trámites que ya adquirir una propiedad es muy caro, son altísimos los costos, y los costos de estas transacciones también son muy costosos, ¿sí? Entonces, el boleto de compraventa, lo único que le pago al escribano es la certificación de las firmas y la fecha cierta, ¿sí? En cambio, la escritura, más todos los informes de dominio que tengo que pedir, los informes de anotaciones personales, porque hay que saber si alguna de las partes está inhibido, todos los impuestos que tengo que pagar, es muy caro. Entonces la gente pasa su vida, a veces siendo titular de derechos sobre un inmueble, pero no llega a ser el propietario. ¿Por qué? Porque solamente tiene derechos personales. Y uno dice, sí, debería haber hecho, pero lo que pasa y pasa. Están transmitiéndose, porque tampoco podemos prohibirlo porque nos atenta contra la libre circulación. Pondríamos las cosas fuera del comercio, porque nadie podría vender, imagínense, no se podría vender nada, con lo que sale a hacer una escritura, pero tampoco, no puedo hacer la escritura, pero tampoco puedo venderlo, porque no soy la propietaria, no tengo el derecho real. Bueno, la ley me permite que yo pueda no vender a través de boletos, ya es una cesión jurídicamente. La gente le dice vender, pero nosotros en un ámbito académico sabemos que no sería una venta, sino que sería una cesión. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Vamos a ver ahora algo particular que si bien es de una ley muy vieja, está vigente. No se utiliza tanto, pero se utiliza y es vigente. Ahora vamos a ver.
Es la ley 14.005. Fíjense qué ley, qué número de ley, que es la 14.000. Y ahora estamos por la 27.000, 28.000, no sé qué número de leyes estamos ahora. Es muy vieja. Esta ley es la que regula la compraventa de lotes en cuotas periódicas, es decir, cuando se celebra un contrato de compraventa de un inmueble que alguien, un vendedor, tenía una extensión grande de terreno y la quiere lotear para venderla, esos lotes, venderlos en cuotas. Y acá vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? ¿Por qué? Esta ley es de la época del primer gobierno de Perón. En ese momento, el Perón, en esa época, lo que se fomenta es la creación de industrias, ¿sí? Se acuerdan historia, vamos, historia constitucional, historia del colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Todo el cordón industrial, desde que va desde San Nicolás hasta, no, desde Rosario hasta San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, desde Rosario y Santa Fe hasta San Nicolás, todo el borde de los ríos se va formando todo un cordón industrial de fábricas. En esa época es donde se fomentó, donde la gente del interior venía a trabajar a Buenos Aires, y ahí es donde se empieza, así se creó lo que es hoy el Gran Buenos Aires, el conurbano, ¿no? Viniendo gente del interior y se empieza a sentar en esas, a trabajar en esas industrias, y buscaba obviamente el querer vivir cerca de donde trabajaba. Entonces, todas esas zonas de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que eran grandes campos, los dueños de esos campos los empiezan a lotear. No los dueños de los campos, en realidad siempre pasa lo mismo, siempre hay alguien, un avivado, alguien que quiere hacerse la gran argentineada, ¿sí? Entonces, estos intermediarios eran, ¿qué es lo que hacían? Ofrecían como martilleros, rematadores, no, martilleros, corredores. Ay, estoy re mal de la voz. Entonces, esos lotes los dividían y los empezaban a vender con facilidades, porque la gente que estaba en las fábricas eran obreros, entonces no podían pagar todo junto, entonces lo veían en cuotas a 15 años, a 20 años, a pagar a 50 años. Pero ¿qué pasaba? ¿O qué fue lo que pasó? Primero había estafas. ¿Por qué? Porque el mismo lote se lo vendían a más de una persona. Entonces, al momento de escriturar, se presentaba y resulta que había diferentes compradores. Entonces, ¿quién iba a ser el que iba a escribir? ¿A quién le escriturábamos? Porque aparecían varios boletos de compraventa sobre el mismo lote. Otra de las cosas que pasaban era que la gente empezaba a pagar, pagaba, supongamos, era 15 cuotas, pagaba 13 cuotas, 12 cuotas, y en las dos últimas cuotas se atrasaba. ¿Y qué hacían? Le aplicaban el pacto comisorio. Entonces resolvían el contrato y la persona perdía todo lo que había ya pagado y perdía el inmueble. Entonces, lo que hizo esta ley fue regular esta venta de lotes en cuotas periódicas para proteger a los compradores. ¿Por qué? Esta es una ley de orden público. ¿Por qué? Porque es la parte más vulnerable, ¿sí? Entonces se establecen determinados requisitos. Esta ley establece para la compraventa de lotes en cuotas. Lo primero, tengo que inscribir en el registro de la propiedad, tengo que ir, yo si tengo una gran extensión de terreno y lo quiero lotear, tengo que ir al registro de la propiedad y hacer una manifestación de voluntad, es decir, firmo una declaración jurada donde manifiesto que ese terreno lo voy a lotear para venderlo en cuotas. Es decir, si lo hago esa manifestación de voluntad, no lo voy a poder vender de otra manera, ¿eh? No es que después, no lo pude
vender en cuotas, o vino alguien y me lo ofreció comprar todo. No, si viene alguien y me lo ofrece comprar todo, tengo que ir al registro civil y desafectarlo, es decir, desafectar esa manifestación de voluntad y decir, miren, no, no lo voy a vender en cuotas. Pero si ya hice la manifestación de voluntad de lotear y vender en cuotas, lo tengo que vender de esa manera. Tengo que presentar un plano de subdivisión, ¿sí? Debo presentar los boletos de compraventa. Fíjense que van a registrarse los boletos de compraventa, ¿sí? Como si fuese una escritura. Y no puedo hacer cualquier boleto. La misma ley brinda un formato de boleto de compraventa que me tengo que atener a ese formulario, ¿sí? Si no puedo hacer un boleto de compraventa cualquiera, tengo que atenerme al formulario establecido por la ley. El boleto con el plano de subdivisión y la manifestación de voluntad, eso se inscribe en el registro. ¿Esto qué me va a posibilitar? Que en el caso de que yo le haya vendido el lote a varios compradores por boleto, el que va a tener derecho a escriturar es el boleto que está inscrito con fecha, con anterioridad, con prioridad. El primer boleto que se inscribió, ese es el que va a tener derecho para escriturar. Después, otra de las protecciones que da la ley tiene que ver con la imposibilidad de aplicar el pacto comisorio. Expresamente es una prohibición, ¿sí? Es una prohibición que establece de no me van a poder aplicar el pacto comisorio si yo, comprador, pagué el 25% del precio, del valor del terreno, de ese lote, o hice construcciones por un valor superior al 50% del lote. Es decir, yo compré el terreno, pagué una cuota e inmediatamente me construí la casita. Si yo hice construcciones por un valor superior al 50% del lote, si yo después me atrasé, no me van a poder aplicar el pacto comisorio, ¿sí? Sí me van a poder demandar por cumplimiento del contrato, pero no aplicarme el pacto comisorio. Y con respecto al concurso o quiebra del vendedor, lo mismo. Si hubiese pagado el 25% del precio o realizado construcciones por un valor superior al 50%, es oponible ese boleto de compraventa al concurso o quiebra del vendedor. Entonces, esta ley está vigente. ¿Qué pasa? No se utiliza mucho porque ya no hay prácticamente cercano a las ciudades grandes extensiones de terreno. Grandes extensiones de terreno, ya está todo loteado, ¿sí? Pero sí, suele haber. Es decir, vieron para el lado, acá en Mar del Plata, a veces para el lado de allá de Miramar, que están las estancias, todo ese camino de las estancias, eso ya es casi urbanizado. No se urbaniza porque son estancias, pero si alguien dueño de esas estancias quisiese lotear y vender en cuotas, tiene que cumplir con esta ley. Es decir, por eso lo menciono, porque esta ley está vigente. Yo tengo un campo cerca acá en los alrededores de la ciudad y quiero lotearlo, tengo que ir al registro e inscribirlo de esta manera, ¿sí? Profe, una pregunta. No lo voy a poder, ¿sí? Si yo lo quiero lotear, pero no lo voy a vender en cuotas, si no lo vendo, pago todo junto, ahí no tengo que inscribir. Esto tengo que hacerlo cuando de esta manera, y no lo puedo vender de otra, ¿sí? ¿Esta ley se utilizaría, por ejemplo, con lo que son ahora los barrios privados que se construyen en las afueras de las ciudades? O sea, No, que son un gran campo que se va loteando después, ¿o no se utilizaría esta ley no, tampoco? porque el sistema de barrios privados o clubes de campo es un sistema regulatorio que tiene normas específicas, que la van a ver ustedes en reales. Ahí se tiene una regulación específica, los clubes de campo o barrios privados. Son dos cosas diferentes. La cosa es el club de campo, que es el country club, y el barrio privado. Son muy similar, la regulación es similar, pero
tienen diferencias entre uno y otro y tiene una normativa específica. ¿Sí? Bien, damos entonces, esto también es parte de compraventa de inmuebles. Vamos a compraventa de cosas muebles. Ahora a pasar, este es un tema de compraventa de cosas muebles que nosotros no lo dábamos acá en contratos, en esta materia, porque lo veían en derecho comercial, ¿sí? Que es donde veían compraventa de mercaderías, ¿sí? Nosotros ahora lo empezamos a dar porque tenemos el código unificado, pero lo doy muy rápidamente porque después lo vuelven a ver en derecho comercial. No es complicado, es muy simple, ¿sí? Porque el código ahora, al unificarse, hace esta regulación específica que antes estaba solo en el código comercial. Cuando se trata, aclaro antes, que estamos entre relaciones de consumo, donde, es decir, donde ustedes saben, ya vieron la parte general, saben lo que es una relación de consumo. Entonces, cuando hay relaciones de consumo, se aplican las normas de los contratos de consumo. Acá estamos hablando, estos artículos son para los contratos paritarios, ¿sí? No cuando hay una relación de consumo, no cuando existe una figura de un consumidor, ¿sí? Ahí aplicamos las normas de contratos de consumo. Acá es cuando hablamos de contratos paritarios. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que nos dice el código? Tiene normas referidas al precio. Dice que en caso de silencio, recuerdan que el precio era un elemento esencial, pero en materia de compraventa de cosas, de bienes muebles, si las partes hacen silencio, el contrato puede existir igual, aunque sea un elemento esencial. ¿Por qué? Porque podemos tomar el precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato para tales mercaderías vendidas en circunstancias semejantes. Es decir, no dijimos nada del precio, pero las partes comúnmente celebran este tipo de contratos con mercaderías iguales, ¿sí? Y en circunstancias iguales, entonces es el precio que venían celebrando ese contrato. Es decir, no dijeron nada del precio, pero es el precio que generalmente estaban utilizando, ¿sí? Para compraventa de cosas muebles, ¿eh? Nada más, nada más. Otro es el precio por peso, número, medida. Eso es cuando las cosas se venden, no tal cosa, tal precio, sino tanta cantidad de cosas, o tanto quilaje de cosas, o tantas toneladas, ¿sí? O tantos metros, ¿sí? Y el precio se fija de acuerdo a la medida, peso o cantidad. Junto con la cosa, se debe entregar la documentación, esto creo que algo dije la otra vez, es decir, la factura, ¿sí? Tratándose de cosas muebles, tiene que remitirse la factura, y los documentos relacionados con la cosa, es decir, el manual de instrucciones, ¿sí? La garantía, ¿sí? Eso es obligatorio entregar. No me puedo comprar algo y que me digan, no, no te entrega la garantía o no hay manual de instrucciones. A ver, si es algo, obviamente si es algo sencillo de usar, no me van a pedir manual de instrucciones. Tiene que, cuando son cosas, estamos siempre teniendo en cuenta la naturaleza de la cosa, ¿no? Si es algo que tiene un procedimiento para usar, tiene que venir con el manualcito. Que hoy por hoy ya ni te lo entregan en papel, a veces viene un código QR que pones el código QR con el teléfono y ya te aparece el manual. Está bien, no es que sí o sí tiene que ser en papel, eso sí puede ser. Ahora con la tecnología, no lo va a decir el código, pero con la tecnología podemos hacerlo de esa manera. Después, respecto a la entrega de la cosa, todo esto es si las partes no pactan otra cosa. Acá hay mucha autonomía de la voluntad. El plazo de 24 horas, las partes pueden pactar otra cosa, o de acuerdo a los usos y costumbres, si se acostumbra a entregar a las 48 horas, será a las 48 horas, ¿sí? Eso igual respecto a lo mismo que el lugar. Si las partes no pactaron el lugar,
es los usos y los que pactaron las partes, los usos y costumbres o el lugar de celebración del contrato, ¿sí? O si no hay, no hay dudas, ¿sí? O que no quedó claro cuál era el lugar de celebración del contrato y tiene que interpretar el juez puede integrar, porque acá sí es una cláusula accesoria, entonces el juez puede integrar el contrato y establecer el lugar de pago. Con respecto al pago, obviamente lo fijado por las partes, ¿sí? Puede pactarse un plazo, ¿sí? Para realizar el pago, puede pactarse contraentrega es yo te entrego las cosas y ahí me pagás, o puede pactarse un pago por adelantado. Bien. También se regula el código la obligación del vendedor de permitir que el comprador examine las cosas compradas. En este caso, si el vendedor se niega a que el comprador las examine, el comprador puede negarse a pagar el precio. Pero acá tenemos diferentes supuestos que vamos a ver ahora y ahora les voy a mostrar un cuadrito. El 1153 nos regula la compraventa sobre muestras, ¿sí? El 1154, compraventa sobre cosas que no están a la vista, y el 1155, la compraventa sobre cosas en fardos o bultos cerrados. Pero a mí el que me interesa es el 1160, que ahora el código lo engloba como compraventa sujeta a condición suspensiva, ¿sí? Es decir, esta compraventa, el cumplimiento, es decir, o la ejecución de este contrato está sujeto a que se cumpla una condición. Esa condición es el probar la cosa. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre los diferentes supuestos. ¿Por qué? Porque una cosa es la venta ad gustum y otra es la venta a ensayo o prueba. Ambas engloba lo que se llama la compraventa, antes el código la traía así como ve, compraventa a satisfacción del comprador, ¿sí? Hoy hablamos del compraventa de la ensayo prueba o compraventa ad gusto. El código ahora le agrega un plazo que antes no lo teníamos, puede las partes pactar otro plazo, pero si no lo pactan, el código nos dice que deben ser 10 días, ¿sí? Lo que va a hacer si el comprador acepta la cosa, le gustó y la acepta, ya queda concluido el contrato, ¿sí? O guarda silencio en los 10 días, no dice ni que sí ni que no, se presume aceptado. Pero, ¿qué pasa entre una y otra, las diferencias de esta venta a satisfacción del comprador? La venta ad gustum, el ejercicio de probar la cosa es ilimitado y abusivo. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que si la quiere la prueba, si no quiere no la prueba, no tiene que justificar el por qué no le gusta, ¿sí? Por eso hablamos de ilimitado y abusivo. En cambio, en la venta ensayo prueba, sí deberá pagar si la cosa no reúne las condiciones prometidas. En este caso va a probar la cosa y si la cosa que él está probando considera que no tiene la calidad que le habían prometido, se lo va a hacer saber al vendedor y le va a decir, yo no te voy a pagar porque esto no es en realidad lo que vos me habías ofertado, ¿sí? Y lo que yo quería comprar, ¿sí? En la venta ad gustum, el carácter condicional depende de una cláusula natural, es decir, surge del carácter de cosas que son costumbre de gustar. Si yo voy al supermercado y viene la chica, la promotora, y me ofrece un vasito de ese Fernet con menta asqueroso, y yo me lo tomo, ¿sí? No me gusta, o lo tiro, pruebo un cachito y lo tiro en el tachito, son cosas que esa costumbre desgustar. Entonces ahí no me van, por eso es ilimitado y abusivo. Yo no tengo por qué decirle por qué no me gusta, ¿sí? En cambio, en la venta ensayo-prueba, el carácter condicional depende de una cláusula accidental, es decir, las partes lo pactaron, ¿sí?
las partes establecieron que esta cosa que no es costumbre, no surge de la naturaleza, pero me la dan a la que la pruebe. Me dan un auto, ¿sí? Y yo lo voy a probar. Probarlo una semana, ¿sí? Si a mí no me gusta, lo puedo devolver y decirle, mira, no me gusta porque vos me lo vendiste y vos me decías que era 4x4 y no era 4x4 en realidad. ¿Sí? Porque las partes pactaron esta posibilidad. Por eso es una cláusula accidental. No surge de las cosas que se acostumbran a degustar. En la venta ad gustum, la degustación debe ser antes de recibir la cosa, ¿sí? Obviamente, recibir no estoy diciendo, obviamente, me entrega el vasito de Fernet, pero no estoy hablando de entrega de la cosa como tradición, como forma de la compraventa, ¿no? Obviamente que lo tengo que agarrar al vasito, no me lo va a sostener la chica y yo probarlo así, sería ridículo. ¿Sí? La degustación debe ser antes de recibir la cosa. En la venta de ensayo prueba ya recibí la cosa, la compré, la recibí, lo que me dan es la posibilidad de probarla, porque así se pactó, y devolverla. Bueno, en la venta ad gustum, cosas que se acostumbra a degustar o probar antes de recibirla, y en la venta de ensayo prueba, cualquier cosa, ¿sí? Que las partes hayan pactado, que se puede probar con la condición de agradar al comprador. La venta ad gustum, cláusula implícita; la venta de ensayo prueba es cláusula expresa. Debe estar pactado. Verá, a ustedes van a ver que ustedes cuando se reciban, les va a pasar que los empiezan a llamar de las editoriales de Aveledo Perrot, de la Ley Thomson y Reuters y qué sé yo, a ofrecerles libros. Bueno, ahora no te ofrecen libros, te ofrecen suscripciones online o lo que sea. Bueno, antes cuando te ofrecían libros, que a veces todavía te lo ofrecen, porque por ahí alguien está con la fantasía o la ilusión de recibirse, ser abogado y tener atrás en el estudio todos los tomos de la ley, así que hoy por hoy nadie los lee, nadie los abre, porque metes el fallo que querés y te sale instantáneamente y no tenés que andar revisando tomo, folio, nada. Entonces, pero las editoriales los van a empezar a llamar, y antes lo que hacían era, te ofrecían un libro, te traían un libro al estudio, te lo dejaban y decían, míralo, fíjate, si te gusta, después me gusta, me lo compras, y si no te gusta, me lo devolvés. Capaz te lo dejaban 1 mes, 2 meses, y después venía y te lo comprabas o no. Esa no es una venta ad gustum, porque no son cosas que se acostumbra a degustar, es una venta, o sea, yo prueba. Pero vos no te lo habías comprado, con lo cual era una cosa rara, porque parecía más una venta ad gustum, porque vos se lo podías devolver sin decir, no me gustó, porque en realidad había páginas en blanco. Si bien no son cosas que se acostumbra probar o degustar por su propia naturaleza, pero se asimilaba a una venta ad gustum porque no se había pactado. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Sí, profe, ahí a ensayo o prueba, el primer cuadradito dice, debe pagar si la cosa no reúne las condiciones prometidas. Bien. ¿Qué pasa? El comprador lo prueba. No le gusta porque dice, no, en realidad esto no es lo que me habían prometido, entonces yo no te voy a pagar el precio, ¿sí? Te lo devuelvo, llévatelo, y el vendedor le va a decir, no, ¿cómo que no? Si vos me dijiste que querías una cosa, no sé, roja, y esto es rojo oscuro, pero es rojo, ¿sí? Y así que no, me vas a tener que pagar el precio, porque es rojo. Entonces va a decir, no, para mí no es rojo, es rojo claro, casi rosa. Entonces, ¿qué voy a ir? Al juez, y el juez va a ordenar a través de peritos que inspeccionen la cosa. Y si el perito me dice, eso es rojo, yo voy a tener que ir y pagar. ¿Sí? Es decir, en este caso, si la cosa reúne las cualidades que se habían prometido y esto es evaluado por peritos, yo no voy a poder devolverla. Voy a tener que pagar el precio. ¿Sí? Sí, ahí se entendió. Bien. Profe, yo tengo una consulta. ¿Tiene que ser un plazo determinado el tiempo que tiene para probarlo? Fíjate lo que dije en la filmina anterior.
el plazo para aceptar es de 10 días, excepto otro que se haya pactado o emane de los usos. Es decir, las partes pueden haber pactado un pacto, un plazo. Si nada pactaron, son 10 días. ¿Sí? Bien, bien, no, como había justo el ejemplo de 2 meses, en 2 meses te da Bueno, tiempo pues, de probarlo, reprobarlo un millón de veces. esto no estaba regulado, esto yo te estoy hablando con el código anterior que no estaba regulado, esto ahora está regulado. Antes no, ¿sí? Por Bien, eso perfecto. dije los 2, 3 meses. Ahora posiblemente, ahora yo no he pedido, no me han ofrecido ningún libro, entonces no sé. Ahora capaz que te lo dejan solo 10 días y después lo vienen a buscar. Sería, por ejemplo, un caso de eso en esas propagandas que dice si no te convence, te devolvemos tu dinero al plazo de, no sé, 10, 15 Eso días. que, a ver, Franco, a ver si relacionamos los contenidos de lo que vimos en la parte general. Pero para relacionarlo con este tipo de compraventa, ¿no? ¿No sería el caso? Sí, Porque está pero sujeto a que reúna o no las condiciones que te convienen. ¿qué era eso? Cuando yo tenía esa posibilidad de devolverlo, Es el era consentimiento siempre, inralenti. yo voy a Carrefour y compro, ¿tengo esa posibilidad de devolverlo? ¿De arrepentirme? No, si vas al comercio, no. Eso era para compras fuera del comercio. Exactamente, Franco. Eso acordate que era cuando veíamos, ¿sí?, el consentimiento en ralenti en los contratos de consumo, pero solo para las ventas domiciliarias, ¿sí? Que existía ese plazo de 10 días para devolver la cosa. Ahí la aceptación estaba en cámara lenta, ¿sí? Por era Bien, solo bien. para las ventas domiciliarias, ¿sí? No si yo voy a Carrefour y compro algo. Ahí sí hay otras normas que es un plazo que tiene que ver con el derecho de consumo, que es el plazo de 3 días, ¿sí? Pero no es el plazo de esta venta ad gustum, venta a ensayo prueba. Eso tiene que ver con normas del derecho de consumo. Esto estamos hablando en cualquier tipo de contrato, en los contratos paritarios también, ¿sí? Contratos que no hay un empresario y un consumidor, ¿sí? Somos dos personas que nos conocimos o nos contactamos por este marketplace ahora, que ahí no hay, El marketplace. sí, cualquier cosa. Profe, igual, por Entonces ejemplo, ahí se pacta. Igual lo de marketplace con los pelos, tómenlo porque eso es cualquier cosa, no tiene, porque dentro de todo Mercado Libre tiene una regulación, pero el market, que no me la pregunte porque no la sé, pero sí, lo de marketplace es cualquier cosa. profe, Sí. cuando, por Ahora, ejemplo, te voy a sacar esto porque yo no veo quién me habla y me pone nerviosa. Matías. sí, por ejemplo, cuando se compra un auto y te da la opción de que lo pruebes, si no reúne las condiciones, lo podrías devolver sin pagar el precio de la cosa, ¿o no? Si lo pactaste, si está Claro, pactado, acuérdense que no es una cláusula natural, tiene que haber estado pactado. claro. Por eso me hacía ruido el primer cuadradito que decía que sí debe pagarlo si no reunía las Si lo condiciones. pactaron, si está pactado. Bien, bien, bien. Bueno, continuamos. Sí. Bueno, ahí esto sería siempre, estamos hablando de cosas muebles, ¿eh? Vamos ahora sí a las modalidades de la compraventa. Esto que hablamos hoy al principio que les dije, ahí vamos a hablar de compraventa de inmuebles, compraventa de cosas muebles y de las modalidades que se le pueden poner a un contrato de compraventa. Son cláusulas o son pactos que algunos eran tan comunes que el código los reguló. Ya antes, ya desde el código anterior ya tenían esta regulación porque el legislador era tan común que las partes lo realizaran que lo regularan. Las cláusulas son comunes, usted las conoce, una compraventa sujeta a condición suspensiva, como seríamos este supuesto que vimos hoy recién de los inmuebles, ¿sí? De la venta al gusto, en venta ensayo prueba, esa
compraventa bajo condición suspensiva, sería un supuesto, o si no, una compraventa sujeta a una condición resolutoria, es decir, se celebra el contrato de compraventa, pero ese contrato, si se cumple determinada condición, el contrato queda resuelto, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos ante una compraventa a condición resolutoria. Si está con una condición resolutoria, el contrato queda extinguido, pierde efectos. Si la compraventa es sujeta a condición suspensiva, el contrato adquiere efectos, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Son cláusulas que las partes pueden pactar, si quieren y si no quieren. Los pactos. También esto mencionamos algo cuando hablamos en la parte general, hablamos de señas. ¿Se acuerdan que yo algo les comenté? Que hablábamos, cuando hablábamos de las cláusulas de arrepentimiento, ¿sí? Si que las partes se arrepentían antes de cumplirse las prestaciones, en una simple cláusula de arrepentimiento que no tenía ningún efecto jurídico porque nada se habían entregado. Después estaba el pacto de displicencia, cuando las partes se arrepentían después de cumplir una prestación y antes de la otra, que ahí es donde teníamos lo de la aceptación y el consentimiento en ralenti, el pacto de displicencia, y también dijimos que existían los pactos de retroventa o reventa. Estas son posibilidades que tienen las partes de arrepentirse después de que se cumplieron las prestaciones. Es decir, el contrato de compraventa se celebró, hubo entrega de la cosa, hubo pago del precio, pero si las partes lo pactan, es decir, tiene que figurar expresamente en el contrato, si no, no, puede arrepentirse el vendedor, es retroventa, ¿sí? Si el que se arrepiente es el vendedor, él hace uso de ese derecho a arrepentirse y poder recuperar la cosa vendida, o si se arrepiente el comprador, es reventa, es decir, es el comprador el que dice, me arrepiento, te devuelvo el precio, te devuelvo la cosa, devolveme el precio, ¿sí? Este tipo de retroventa y de reventa, antes era solamente se podían, en el código anterior solamente era para cosas inmuebles, para bienes inmuebles, no se podía aplicar a la compraventa de cosas muebles. Ahora este código sí lo habilitó para la compraventa de cosas muebles, con el plazo, es decir, no es de por vida que yo voy a estar esperando a ver si se arrepiente o no alguno de ellos. Es un plazo máximo, no puede extenderse, no pueden las partes pactar un plazo mayor. Para inmuebles 5 años, para cosas, para bienes muebles 2 años. Si acá no, acá es rígido ese plazo, es decir, no pueden las partes pactar ¿pueden pactar un plazo menor? Sí, pero no mayor, ¿sí? Llegados esos 5 años, el vendedor dice, en realidad, yo estoy arrepentido, a mí me gustaría recuperar la cosa, puede pedir hacer lugar a ese arrepentimiento y hacer valer ese pacto de retroventa o el vendedor recuperar el precio. Lo que es importante es acá porque que figure en el contrato expresamente, si está ese pacto, no se produce, es a los fines impositivos, ¿sí? No se producen 2 transmisiones de dominio. ¿Por qué? Porque si yo no lo dejara establecido en el contrato, serían 2 contratos de compraventa. Uno en el que el vendedor le entrega la cosa al comprador y luego otro contrato de compraventa que ese comprador le vende la cosa al primer vendedor. Con lo cual hay que pagar doble impuesto porque son 2 contratos a la transmisión de bienes. Si yo lo puse como un pacto de retroventa o de reventa, ya no tengo que pagar, porque es parte del mismo contrato que estoy haciendo uso de esa posibilidad de recuperar la cosa, y no tengo que pagar doble carga impositiva. ¿Sí? Bien. Profe, ¿y ahí quién sería perdón por la pregunta, no se me ocurrió ahora, el dueño de la cosa, por el tema de los acreedores y demás? El dueño va a ser, vos se lo vendés al comprador, ese comprador está obligado a devolverlo libre de todo gravamen. Es decir,
Si él la transmitió a un tercero esa cosa a su vez, que puede pasar, ahí vamos a tener que ver. ¿Por qué? Porque si ese tercero era de buena fe y a título oneroso es oponible. Pero ese tercero de buena fe a título oneroso, si es un bien mueble, pero si es un bien inmueble, Claro, como está escrito. el tercero no va a ser de buena fe, porque el pacto Claro. de retroventa está en el título, está en el contrato, entonces no va a poder decir, yo no sabía, porque acá en la escritura dice que hay un pacto de retroventa, entonces el tercero va a decir, yo no sabía que el vendedor original podía venir a recuperar la cosa. Con lo cual, no, ese tercero no va a ser oponible, ese retroventa a ese tercero, va a tener que devolver la cosa. En el caso de cosas muebles, sí, en la posesión de buena fe vale título, en las cosas muebles, ahí el tercero, es decir, yo qué sabía, ¿sí? Bien. Iba a decir, al pacto de preferencia, ¿sí? Acá no es una cláusula de arrepentimiento el pacto de preferencia, es una, vendría a ser como un privilegio que tiene, o un beneficio, privilegio no para no confundirnos con los privilegios de las obligaciones. Sería un beneficio que va a tener el vendedor de recuperar la cosa con prelación a otros en el caso de que el comprador quisiese venderla. Es decir, en este caso, el vendedor vende una cosa, pero deja establecido que si el comprador en algún momento, siempre no excediéndose de 5 años o 2 años, quisiese vender la cosa, le avise a él que va a tener un derecho, como un beneficio de decir, bueno, si vos la querés, te la vendo a vos, de poder adquirirla nuevamente. ¿A qué precio? Eso en los dos pactos, en los tres pactos, retroventa, reventa y preferencia, me olvidé de decirlo en los anteriores, el precio por el cual la cosa se recupera, eso sí es libre que lo pacten las partes. Puede ser que lo pacten por un precio menor, por un precio mayor, por un precio igual, ¿sí? Eso sí es libre, lo pueden pactar las partes. Acá puede decir que el pacto de preferencia va a hacerse lugar, va a tener un derecho el vendedor a adquirirla, si paga un precio igual o mayor que un nuevo comprador, ¿sí? Pero no si paga un precio menor. Eso lo pueden pactar. El tema del monto del precio, eso sí es pactable a las partes. Y este derecho de preferencia es un derecho personal, es intuito personal del vendedor. Es decir, no puede cederse a otros, no va a ser un derecho creditorio, ni tampoco, en el caso de que falleciese, pasa a los herederos. Es solamente para aquel vendedor que se reservó esa facultad de recuperar la cosa si el comprador quisiese venderla. ¿Sí? Entonces, estos tres pactos no son difíciles, pero los preguntamos, así que estudienlos, ¿sí? Retroventa, reventa y pacto de preferencia. ¿Terminamos? Sí. Bien. Estamos con este contrato entonces de compraventa. Es larguito y es como el contrato base, porque después van a ver que la mayoría de los otros contratos, ¿sí? Las normas que no están específicamente reguladas para otro contrato se rigen. Todo lo que sea oneroso se va a regir supletoriamente por el contrato de compraventa. ¡Ay, me olvidé permuta! Ya hablamos de permuta. Esperen que busque el código. Permuta se le aplican exactamente las reglas de la compraventa. La única diferencia es si la obligación de entregar la cosa a cambio de la entrega de otra cosa, que sería el concepto de que la otra parte se obliga a entregar otra cosa, que sería el concepto de permuta, ¿sí? Esa una cosa por otra cosa, es el trueque, ¿sí? La permuta. Pero puede pasar que a veces una parte se obliga a entregar una cosa y la otra se obliga a entregar en parte otra cosa y en parte precio en dinero.
En ese caso vamos a tener que evaluar si es mayor el valor de la cosa, es permuta, si es mayor el dinero, es compraventa. Y si son iguales, es permuta. Ojo, estoy diciendo, ojo porque a veces se lo confunden cuando lo predicen en el examen, porque se apuran y lo dicen mal. Una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra no se obliga a entregar un precio en dinero, porque ahí estamos en compraventa, no es una cosa por un precio. Eso es compraventa, acá es una parte se obliga a entregar una cosa y la otra se obliga a entregar otra cosa o una cosa más dinero. ¿Estamos? ¿Vieron cuando en los avisos dice que se acepta en parte de pago yo vendo una casa, pero acepto en parte de pago un auto o un departamento? Eso de parte de pago, ¿sí? Ahí tengo que ver si el valor es mayor el valor del bien, es permuta, y si es mayor el dinero, es compraventa. ¿Qué sentido tiene a los efectos prácticos? Casi ninguno. El único es con respecto a, ya les digo que lo voy a buscar, a las garantías de saneamiento. A ver, esperen un cachito, esperen. Yo voy a fijarme. No, pensé que lo tenía. Me parecía que lo tenía en algún Power, pero no. Bien. Permuta, a ver. A partir del 1172 es el contrato de permuta, que tiene la definición. Con respecto a los gastos, ¿se acuerdan que en la compraventa habíamos dicho que los gastos son a cargo del vendedor hasta la entrega de la cosa y a cargo del comprador después de la entrega de la cosa? El 1173 nos dice, excepto pacto en contrario, los gastos previstos en el artículo 1138 para la compraventa y todos los demás gastos que origine la permuta son soportados por los contratantes por partes iguales, ¿sí? Salvo que las partes pacten otra cosa. Como hay dos entregas de cosa, entonces, bien. El 1174 es el que no habla, 1175 es el último, pero que es la aplicación supletoria. Pero el 1174 es el que nos habla de la evicción. Esta es la única diferencia que tenemos con el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque acá hay dos cosas que se entregan. Entonces, no solo en la compraventa, ¿quién es el obligado a la garantía de saneamiento? El que vende. El que vende, ¿sí? Porque es el que entrega la cosa. Pero acá hay dos que entregan cosas. Entonces, ¿quién sería obligado? ¿Y qué es lo que puede pasar? Y ahí la solución que nos da el código es que se puede optar, ¿sí? El beneficiario de esa garantía de saneamiento puede decir, o devolveme la cosa que yo entregué, o dame el valor de la cosa por la cual que vos me habías entregado y que yo fui vencido por evicción, entonces dame el valor de la cosa, ¿sí? O, para que lo miramos porque me acuerdo la tercera.
Dice, el permutante que es vencido en la propiedad de la cosa que le fue transmitida puede pedir la restitución de la que dio a cambio o su valor al tiempo de la evicción y los daños. Puede optar por hacer efectiva la responsabilidad por saneamiento prevista en este código. Ah, y eso era. Y si no era, puede pedir que le restituyan la cosa que le entregó o puede pedir que le dé el valor de la cosa, ¿sí?, que él perdió por evicción, o directamente reclamar la garantía de saneamiento, porque ya no le interesa contratar con esta persona, no le interesa ni la cosa ni nada, entonces que le demanda por esa garantía de saneamiento. Es decir, esta facultad la tiene el comprador. Perdón, el comprador no, vendría a ser el que fue vencido, o no sabemos quién de los dos puede haber sido vencido en esa evicción, ¿sí? Pero es la única diferencia que tenemos con la compraventa, ¿sí? El caso de la evicción. Después se aplican todas las mismas normas, salvo esto que les dije de los gastos y salvo lo que les dije del valor de la cosa y el valor del precio, ¿sí? En parte es uno, en parte es otro, ¿sí? Ahí se va a hacer compraventa o permuta si es mayor el valor de la cosa. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, perdón, a mí me quedó una duda, porque había leído en Borda que decía que cuando el valor del dinero, digamos, cuando se entrega en parte una cosa y en parte dinero, cuando era mayor se consideraba compraventa. ¿Es así o es permuta? Y No, cuando no. el valor era, y cuando el valor era igual, y cuando ambos valores fueran iguales, decía que era compraventa. Ahí estaba mi duda. No. Entonces está mal el libro. Está mal. No, Ah, eso listo. cuando el valor es el mismo, es permuta. Listo, porque me había quedado esa duda porque lo había leído y dije, No. debe estar mal el Cuando libro. el valor es igual, es permuta. Bien, gracias. Ay, no le saqué la fotito y después Vega me la pide, esperen. Ah, perdón. Bueno. ¿Cómo vamos? Empiecen a leer con tiempo, ¿eh? Después Sí, la profe. clase que viene, el viernes que viene, yo voy a estar en Buenos Aires. Profe, ¿cuándo terminaríamos con las clases? No tengo ni idea, no me fijé el cronograma. A mí mi próxima clase es donación. Yo el Bien. viernes voy a estar en Buenos Aires. Yo si estoy en algún lugar donde tenga señal de Wi-Fi, les doy la clase, no hay problema. Pero lo que puede llegar a pasar, tal vez que ustedes tendrían inconveniente que cambie el horario por esa vez, supongamos lo hacemos a las 9 de la mañana. Yo el viernes sería después de 9:30, recién podría, Claro, porque curso otra. materias, claro. Bueno, igualmente el que no puede... Claro, si está grabada, la veo grabada, yo no hay problema. grabada, claro, porque donación encima es largo, donación y yo no sé, justo el viernes es, no sé. No hay problema, después se irá bien. Se irá bien. Como voy a estar, yo los voy a ir avisando, pues no es que lo doy el jueves, pues me voy desde el miércoles. Sino únicamente que la demos el sábado a la mañana, sería otra opción también. Profe. Valentina dice que no, que sábado. Y capaz que el viernes, profe. No, porque por lo menos yo curso daños, entonces... Yo también. Ah, Y yo también curso daños también. ¿y a qué hora cursan daños? 10 menos menos cuarto. cuarto. ¿Sábado? 10 menos cuarto. No. Pero el sábado curso una, ya si me tocó, profe, ya está. Ay, mira. Claro, demasiado, profe, demasiado. Claro. Cállate, porque te van a tocar un montón de materias cursar seguidilla. No.
Por favor. Después que agarren y se anotan en 4 materias, que es una locura, y van a ver, y el año que viene que es presencial, estás toda la tarde en la facultad y no se quejan. Así que, ¿qué te haces? Bueno, vemos. Yo voy a tratar de que el sábado no. Lo que pasa es que me parece que el sábado sé que a la mañana, yo a las 9 de la mañana sé que estoy seguro en un lugar que tengo wifi, pero el viernes en Buenos Aires no sé dónde voy a estar. ¿Dónde voy a estar? Pero bueno, yo los tengo al tanto y de última, no trato de no suspender la clase, le subo una clase grabada del cuatrimestre anterior, pero no quiero porque la de donación me gusta hacerla bien presencial, pero es el sexto, virtual sincrónico. Pero voy a tratar de que no, pero bueno, vemos cómo lo podemos hacer. Y si no, únicamente... Si no, un martes o un jueves, de esos días que no cursamos. Únicamente que Ramiro, ay no, pero el miércoles tampoco puede. Y Vega los viernes no puede, porque si no se la cambiaba por el lunes, pero los viernes no puede. Y Ramiro el miércoles yo también voy a estar viajando justo, así que complicado. Bueno, ya veremos la clase, la van a sacar o grabada o sincrónica, la van a Igual, tener. profe, de última puede cambiarle a Ramiro la clase siguiente el miércoles. Tenés Entonces ahí va a razón. estar acá. Tenés razón. Sí, bueno, yo lo hablo con mis compañeros y después pasamos la info. ¿Sí? Bueno, Perfecto, chicos, profe. Gracias. esta semana. Buen Gracias, fin de... profe. Buen fin de No, semana. profe. Chao.